¿Cómo están? Buenas tardes. Doctor. Empezamos la clase. Vamos a hablar de la... continuamos, ¿no? Habíamos hablado ya de las alteraciones de la úvula, alteraciones del paladar, esta clasificación de BOU, que es una clasificación para el paladar. Luego habíamos visto de que clínicamente pueden dar ciertas manifestaciones características, ¿no? Y ahora hablamos de el labio en realidad, ¿no? Hablamos de esta denominada queilitis glandular, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo itis, quiere decir que se ha inflamado algo, y si hablo de qué, estoy hablando de el labio, ¿no? Entonces, hay seguramente alguna inflamación de las glandulitas que pertenecen o que drenan, que producen algún tipo de material precisamente en la superficie de los labios, ¿no? Y hablamos de que la queilitis glandular también es conocida como hiperplasia glandular. Quiere decir entonces que las glándulas han aumentado de volumen, pero secundaria, ¿qué? Secundaria a una infección crónica, ¿no? Esto hace de que de alguna manera el labio esté hipertrofiado. Claro, cómo no, si hay mayor cantidad o diré un aumento del número, del tamaño de las glándulas, hace nomás de que el labio tenga que estar discretamente más aumentado y exista hipertrofia labial. La etiología en realidad es desconocida, ¿no? Hay un fuerte rasgo inmunitario, hay una predisposición a otros factores, como la exposición a irritantes, la radiación solar, ambiental, el viento, el polvo asociado o al tabaquismo también, ¿no? De pronto el paciente dice, no sé qué pasa, me he expuesto al sol, etcétera, pero vean, está en relación a diferentes factores. Y cuando hemos hablado de que la hiperplasia glandular, si bien nos va a producir, es secundaria a una infección crónica, no directamente a la infección, sino que esa infección de alguna manera promueve alguna respuesta inmunitaria para que se produzca este estímulo, este aumento del tamaño de las glándulas, ¿no? Mire, clínicamente el labio inferior grande y evertido con sequedad y presencia de nódulos rojizos, ¿no? Nódulos rojizos. Fundamentalmente se debe a que hay una alteración, un bloqueo, un stop, si quiere, de la desembocadura de las glándulas salivales menores que se encuentran en este labio, ¿no? Hay que hacer una diferenciación con la queilitis granulomatosa, ¿no? Debemos de hacer un diagnóstico diferencial que lo vamos a ver a continuación. ¿Cuántas variantes de queilitis glandular hay? Una es el tipo simple, es decir, solo aumenta el volumen, el tamaño del labio. El otro es el tipo supurativo superficial, que es decir, que aparecen algunas lesiones supurativas en la superficie, y un supurativo profundo. Ven ustedes cómo este labio de alguna manera está sintiendo ese efecto de la supuración superficial, ¿no? Entonces hay aquí una queilitis glandular de tipo profundo. Hablamos de la queilitis granulomatosa, otra afectación también que compromete el labio, ¿no? También es conocida como síndrome de Meissner, ¿listo? Hay un edema, es no doloroso, el paciente siente que los labios están más grandes, pero no le duele, es difuso generalmente en el labio inferior. La causa nuevamente desconocida. Se conocen dos formas de queilitis granulomatosa, la tipo sarcoide, el linfedematoso, o el que conocida también como el síndrome de Melkersson-Rosenthal, con labios edematizados, fisurados y de color parduzco asociada a la parálisis facial. ¿Ven? Entonces, algunos de estos síndromes están asociados fundamentalmente a una queilitis granulomatosa. En la histopatología, ¿qué vamos a encontrar en un cortecito, en un tejido histológico? Un edema, un infiltrado inflamatorio, linfocitario perivascular y granuloma sin calcificación. Ven ustedes, acá se está formando un granuloma. Entonces, precisamente esto estamos observando en el labio. Ojo, pero estos granulomas no son igualitos al de la tuberculosis. No tienen calcificación central. ¿De acuerdo? Por eso se lo denomina queilitis granulomatosa. Y esto es lo que vemos a veces ahí en la calle. De pronto estamos caminando
o tenemos algún amigo, algún familiar o alguien ahí en la vecindad que presenta ¿no? Estas lesiones, estas manchas oscuras, ven ustedes, en los labios, en la mucosa oral, labial, lingual, etcétera, en la mucosa vestibular, en el paladar blando, en la mucosa del paladar blando o duro, etcétera. ¿Ven? Estas son las lesiones. Y cuando ustedes vean, siempre es pregunta de algunos pacientes y dicen, ¿qué tienes en tu boquita? Ay, tengo muchos lunarcitos. En realidad, esto es un síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Quiere decir que en el síndrome de Peutz-Jeghers existe estas pigmentaciones negruzcas a manera de lunares o de nevos. Pero aquí esto va, creo que es lo más importante. Alguna vez hay algunos pacientes que vienen por esto y dicen, doctor, o han venido por un problema dental, y uno les pregunta, doctor, ¿y sabe qué? Quería preguntarle, no sé dónde tengo que ir, porque he visto que desde niño, bueno, tengo estas manchitas, y algún dermatólogo que me haga desaparecer estas manchitas, estos lunares, me han dicho que es bueno nitrógeno líquido, sí, pero miren, el paciente se está preocupando por estas lesiones, ¿no? Pero quién sabe, hay que preguntarle al paciente si no tiene problemas gastrointestinales, ¿listo? Porque probablemente tenga estreñimiento, tenga dispepsia, tenga algún problema de fondo. Entonces, vean, cuando tengamos a un paciente con eso, indirectamente, pues preguntémosle. Y si no, y si tiene, qué sé yo, alteraciones que puedan ser de leve a moderado a severo, entonces, y oriéntenles a sus pacientes y díganle, señora, señor, joven, etcétera, usted debe ir al gastroenterólogo. Sí, sabe que doctores que muchas veces siento que esto se me va a malignizar. Dicen que los lunares se malignizan y yo no me estaría tan tranquilo con esta lesión, ¿no? Bueno, con esta sí, pero este síndrome de Peutz-Jeghers trae consigo esta complicación o viene asociado a una poliposis intestinal familiar difusa, ¿no? Miren, pólipos en el intestino. Entonces, estos pólipos sí se pueden malignizar. Esto es para nada, ¿de acuerdo? Entonces, la explicación a nuestro paciente era, doctor, esto se me va a malignizar. No, 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 de nada, en ningún momento. Pero le preguntamos, ¿no tienen problemas en el intestino? Sí, doctor, sabe que a veces me duele, tengo un poco de diarreíta y me sale un poquito de sangre, creo que es lo que como más. Miren, pero ya nos está diciendo que hay algo en el intestino, ahí está asociada a esta poliposis. Entonces, ¿qué tendremos que decir? Vaya, recomendarle que vayan de un gastroenterólogo. No le vamos a decir, ¿sabe qué usted con estas pigmentaciones en la boca está fregado porque se va a morir con cáncer de intestino? Pero por lo menos indirectamente le diríamos, ¿saben qué? Las complicaciones son más en el intestino que en la boca. Con eso le estamos diciendo a que vaya al gastroenterólogo, ¿no? En la clínica, máculas pardo-marrones, pardo-oscuras, de 2 a 5 milímetros, localizadas en labios, encías, paladar duro, etc. Los pólipos en intestino presentan un potencial de malignización. No se me olviden el síndrome de Peutz-Jeghers. Bueno, podemos encontrar también algunas lesiones justamente en las encías o en los labios, etcétera, es la denominada neurofibromatosis, ¿no? Tenemos, vean, hay cuánta gente que tiene estas manchitas café con leche, ¿de acuerdo? Estas manchitas café con leche, a veces, ¿quién no tiene? ¿No? Quién sabe, yo tengo uno de 2 milímetros, de 2 centímetros, o 1 centímetro, o menos de 1 centímetro. Hay gente que tiene mucho más grande, tiene más, 3, 4, como estamos observando, múltiples pigmentaciones, ¿no? Estas son las denominadas manchas café con leche, ¿no? Pero resulta que estas manchas café con leche se asocian a estos tumores que son benignos, ¿no? Son los neurofibromas. En otras palabras, están constituidos por tejido nervioso, ¿m? Por tejido nervioso, ¿no? ¿Vean? Son filetes de arremolinados de fibras nerviosas que constituyen estos
neurofibromas. Mire, entonces yo voy a encontrar una tríada. Manchas café con leche, los neurofibromas en el labio, o pueden ser que se encuentren en la encía, etcétera, o en toda la piel, como estamos observando acá, que pues son los denominados hombres árbol, que se lo ve ahí en algún programa de YouTube, ¿no? O donde pues repasan la medicina general o la medicina esta tumoral, que pues da este aspecto de hombre de árbol, ¿no? Bueno, y el otro elemento es estas manchitas, estos nodulitos que se pueden encontrar por detrás de nuestra córnea, ¿no? Miren, aquí tengo al iris y ahí en la base, ¿no? O en el mismo espesor del iris empiezan a ver estos nódulos del iris. Estos tres elementos nos van a constituir, pues, este gran diagnóstico que se llama neurofibromatosis. Existen dos tipos de neurofibromatosis, el 1 y el 2. La neurofibromatosis tipo 1, pues nada más que es una mutación del cromosoma 17q. La neurofibromatosis 2 es mutación del cromosoma 22. La diferencia entre estas dos neurofibromatosis es que esta, la tipo 1, pues afecta a todo el cuerpo. En cambio, la tipo 2 solo afecta al nervio acústico, por eso también es conocido como neurofibroma del acústico, ¿no? Del nervio acústico. ¿Cuál de los dos tiene más potencial de malignización? Es el tipo 2, es decir, cuando hay afectación, cuando hay mutación de este cromosoma 22, pues lamentablemente los pacientes pueden desarrollar neoplasias malignas en una base de un neurofibroma sobre el trayecto del nervio acústico. Cositas labiales, bueno, y aquí tenemos es de carácter hereditario, ¿no? Tipo de presentación paramedial, comisural, afectan el labio superior e inferior. Y aquí creo que ya hemos llevado este tema, estoy acordándome recién. El síndrome de Van der Houde se relaciona con el labio leporino y fístulas labiales, ¿no? Corresponden a invaginaciones de la mucosa labial o simplemente son glándulas mucosas obstruidas. Las fositas comisurales, ¿no? Son generalmente hereditarias, autosómicas dominantes, son depresiones saculares, ¿no? En las comisuras labiales, secundarias a un cierre incompleto de la hendidura facial. Aquí tengo más, ¿no? Trayecto de... A veces hay fístulas. ¿Qué es fístula? Es la comunicación de una cavidad, de una superficie con otra superficie, ¿no? Puede ser que normalmente la saliva esté contenida acá, en el interior de la cavidad oral, pero de pronto tiene que salir como norma, pues sale por la boca, ¿no? Pero puede ser que haya una comunicación directa de esta zona en forma directa a través de un orificio que se forma por una inflamación, una infección, etcétera, puede salir y drenar, qué sé yo, en la barbilla, directamente puede salir y drenar en la barbilla esa saliva, o puede drenar, qué sé yo, en el mentón, o puede drenar en el pómulo, ¿ven? Esto es fístula, ¿no? Miren, entonces muchas veces estas fístulas comisurales forman un trayecto de drenaje del conducto, puede ser de una glándula que se ha obstruido en la piel, o un mochito, un granito que lo hemos ido molestando y lamentablemente se ha infectado y ha tomado contacto con la cavidad bucal. Labio doble. Vean ustedes, yo tengo un labio y aquí tengo otro labio. Este es el denominado labio doble, ¿no? Labio doble. Puede ser congénito o adquirido, ¿no? Son pliegues indeterminados, redundantes por el exceso de tejido en la mucosa de los labios, frecuente en el superior, ¿no? Síndrome de Usher se caracteriza por un labio doble, un blefarochalación en el ojo y un bocio no tóxico. Las alteraciones de la mucosa oral. Muchas veces vamos a encontrar en la mucosa oral estas lesiones. Miren acá, ¿no? Y cualquiera diría, qué cosa más fea, qué es lo que estamos observando. Y miren, son nada más
que estos gránulos de Fordyce, ¿no? ¿Qué son estos gránulos de Fordyce, no? Mire, nódulos pequeños a manera de granulaciones, son amarillos, localizados a nivel de la superficie bucal, ¿no? Tiene un diámetro de 1 a 2, quién sabe, hasta 3 milímetros de diámetro, como una fresa, pero de color amarillo, una superficie, ¿no? Nodular, micronodular, ¿no? ¿A qué corresponde? Corresponde a glándulas sebáceas ectópicas. ¿Cómo es la cosa, doctor? Claro, las glándulas sebáceas las encontramos acá en la piel, pero estamos viendo que estas glándulas sebáceas están ubicadas a este nivel, sobre la mucosa bucal, ¿no? Sobre la mucosa oral. Bueno, entonces ya tenemos. Podemos hablar también de las denominadas perlas de Epstein. ¿Qué son las perlas de Epstein? Son invaginaciones del epitelio escamoso, este epitelio que se invagina, ¿no? Con acumulación de queratina. Este mismo epitelio en esta superficie se invagina, se mete a la profundidad, ¿no? Y lamentablemente esa invaginación pues produce en esa zona donde se invagina un tapón de queratina, con acumulación de queratina, localizadas generalmente a nivel de la línea del paladar, ¿no? Y nasal, más o menos en la parte superior estaríamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa ahora con estos otros, los nódulos de Bone, ¿no? Se localizan a nivel del reborde alveolar, generalmente esto en recién nacidos, ¿cierto? Alteraciones de las encías ahora. Ya hemos dejado los labios, ¿no? Y si queremos acordarnos de los labios un poquito, podemos decir los labios dobles, la fisura labial, todo lo que ustedes pueden imaginarse. Después hemos empezado a hablar de la formación de queratina en ciertas zonas de la boca que pueden ser confundidas como las perlas de Epstein o los granos de Fordyce cuando hay glándulas sebáceas ectópicas en la mucosa oral. Sabemos muy bien que estas glándulas tienen que estar en la superficie de la piel, pero de pronto por anomalía pues se depositan o se forman acá, se acumulan en la mucosa, ¿no? Ahora estamos viendo, hablamos ahora de la encía, pero uno ve esta encía y dice, wow, qué horrible esta encía, así, tan gorda, miren, tan redundante esta encía. Y mire, doctor, los dientes, podríamos decir que casi se están enterrando en esta encía. Doctor, ¿será que está inflamada esta encía? Mire, porque realmente está haciendo desaparecer, los está secuestrando a las piezas dentales, lo propio en la encía inferior, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo siguiente, que la encía puede crecer, ¿no? Pero puede crecer de forma adquirida, ¿no? O de forma congénita. Y cuando es adquirida el crecimiento de esta encía, hay algún proceso, ¿no? Y cuando hay este crecimiento, pues nosotros vamos a decir hiperplasia gingival, generalmente secundaria. ¿Y a qué es secundaria? Generalmente a una reacción, a una respuesta inmunitaria, ¿a qué? Al uso de un medicamento que se utiliza para los ataques o para las convulsiones o para la epilepsia. Y este medicamento se llama difenilhidantoína, ¿no? Entonces podríamos decir que la hiperplasia gingival adquirida, pues nada más que es una respuesta generalizada de las encías arriba y abajo, pero a este medicamento anticonvulsivo. Doctor, pero resulta que a veces se han presentado en recién nacidos que nunca han tomado contacto con la han tomado este producto y lamentablemente, o no han tomado el producto, pero han tenido un crecimiento. Sus encías se veían feas en ese recién nacido, ¿no? Bueno, no han tenido contacto. El crecimiento, pues lamentablemente, ya corresponde a una fibromatosis gingival, que ya es hereditaria, ¿no? Que sí que ha habido acá una mutación de algún gen
pues que ha inducido el crecimiento y desarrollo de esta encía. Miren, tan abundantes, súper abundantes, redundantes, clarito está entonces para reiterarse. Si ven que su paciente es joven, etcétera, o puede ser niño, y si viene a la consulta y ven que su encía está crecida, pues pregunten y digan, señor, usted o su niño, o usted consume algún medicamento relacionado con para tratar la convulsión, los ataques, las epilepsias. Sí, doctorita, estoy con tratamiento con el neurólogo, ya deben ser unos 3 o 4 años. Sí he notado que en algunas partes sí me está creciendo, doctora, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, vaya a su consulta y pues dígale que esto le está sucediendo como reacción al medicamento que está tomando. ¿Sabe qué, doctora? No he ido, ya debe ser unos 2 años porque no tenía plata. Miren, entonces el paciente se está automedicando. Hay gente que toma para bloquear su epilepsia, que se dio hasta 3 tabletas en la mañana, en la tarde, en la noche. Imagínense, o quién sabe, 4 veces al día. Entonces ya se están automedicando. Y puede ser esta la causa para que se produzca esta hiperplasia gingival asociada al uso de la difenhidrantoina, ¿no? Entonces, doctor, pero si tiene ataques, si le quitamos esto, le retiramos este medicamento, pues ¿va a mejorar? Sí, que claro va a mejorar. Pero doctor, su epilepsia, ¿qué hacemos con su epilepsia? El médico verá si va a utilizar la carbamazepina, el valpaquine o hay otros medicamentos que se utilizan para los ataques epilépticos. Vamos a hablar de la lengua. No, miren, no me voy a referir a cuánta lengua bífida, pero me voy a referir a esta, ¿no? A la microglosia, macroglosia, anquiloglosia, apéndice del frenillo, lengua hendida, lengua fisurada, lengua vellosa, la glositis omboidal media, la glositis migratoria venina, etc., ¿no? Bien, entonces tenemos todas estas alteraciones, pues, que nos pueden dar algún tipo de patología, pues, que vamos a ver en la consulta precisamente el próximo año. Entonces vamos a hablar de la aglosia, ¿no? Aglosia es incompatible con la vida, generalmente asociado al síndrome de Patau o Edward, ¿no? Las famosas trisomías del par 13, ¿se acuerdan? O del 18, ¿no? Entonces, vean, realmente en estos síndromes, con una impregnación, con una penetración completa, pues vamos a tener que el producto nazca sin, qué sé yo, sin lengüita, etcétera, ¿no? Ahora bien, son pacientes que pueden tener microcefalia, microftalmia, ciclopía, ¿no? Como estamos viendo acá, labio leporino, paladar hendido, cardiopatía congénita, malformación renal, hernia umbilical, polider. O sea, todos estos que ustedes lo han visto ya el año pasado relacionados con el PATA o con el síndrome de Edward, ¿ven? Asociados, pero ¿a qué? A la ausencia de la lengua, ¿no? Incompatible con la vida, obvio, ¿no? La lengua para nosotros nos sirve para hablar, para mejorar nuestra calidad de comunicación, el habla, pero fundamental para alimentar, pero más fundamental para respirar, ¿no? Y hablamos de la microglosia también, ¿no? Miren acá la microglosia, ¿no? Es una lengua rudimentaria y pequeña, es decir, la lengua pequeñita, ¿no? Una lengua pequeña. La macroglosia, ¿cuánta gente que tiene la lengua tan larga, ¿no? Mire, tan larga la lengua. Y si se acuerdan, ustedes hemos visto también este tipo de macroglosia, pues en un paciente que lo hemos revisado, ¿no? En ese grupo KISS, ¿no? Hemos visto una lengua larga, pero obviamente asociada a un trastorno, ¿no? Que se llama el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? En este, pues de pronto había una alteración en las fibras elásticas, en las fibras del tejido conectivo, que le permitían estirarse, elongarse, ¿no? Pero ahora vemos a esta
lengua grande, ¿no? Ni siquiera larga, sino enorme, grande, que no cabe o que cabe, pero con mucha dificultad dentro de una cavidad oral, ¿no? Lengua grande, existen dos tipos, una macroglosia primaria, como estamos observando, que se observa en el síndrome de Down, ¿no? Los pacientes con síndrome de Down tienen una lengua tan larga. Es por eso que cuando están caminando se quedan, qué sé yo, a avistar algo, a mirar algo, un poco más abren la boquita y por entre la comisura interlabial empieza a salir parte de la lengüita. Claro, ya la cavidad oral ya no soporta más esa lengua tan grande. Entonces el paciente, para compensar, abre la boquita y hace de que salga la lengüita para afuera. Existe una hipertrofia muscular en este caso, ¿no? O sea, hay mucho paquete muscular por lo cual hay pues una lengua demasiado grande. La macroglosia adquirida es secundaria a, o sea, vemos que es una primaria congénita y la otra que está adquirida. Es secundaria a acromegalia o un tumor asociado, generalmente el linfangioma, donde pero tendría que estar el tumor, estar en la base, ¿no? Un tumor que empuje, que nos haga ver que realmente esta lengua es demasiado grande. Anquiloglosia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera esta lengua está atada, ¿no? Está pegada, ¿no? Como ustedes ven, aquí tengo la lengua y a través del frenillo, ¿no? Se pega la base, ¿no? La anquiloglosia, ¿no? Entonces vemos en nuestra leyenda, dice malformación que se presenta en la cuarta semana de gestación. Hay una fijación de la lengua al piso de la boca por una fusión del tejido conectivo que en este caso viene a representar el frenillo. Puede haber una anquiloglosia parcial, que es lo más frecuente, solo una partecita, o total, que es que pues representa la lengua total. Toda esta base se ha pegado, si vale el término, al piso de la lengua. En otras palabras, hablamos de una lengua atada, ¿no? Lengua hendida, miren, de alguna manera vemos un surco muy prominente. Miren, una lengua hendida, un surco muy prominente. En realidad, miren, ¿a qué se debe? A una falta de fusión de los procesos linguales laterales. No se ha unido, no se ha fusionado de forma completa y ha dejado una hendidura, una parte en la que no se han podido fusionar estas dos protuberancias linguales. Se observa una ranura profunda en la línea media del dorso de la lengua, ¿no? Generalmente van a ser pacientes que van a manifestar mucho problema en el sentido de que no puedo comer picante, no puedo tomar bebidas, no puedo comer cítricos porque me causa mucho ardor y dolor. Claro, ha habido mala fusión y encima tenemos una mucosa, ¿no? Un epitelio muy delgado, muy sensible a la presencia de estos agentes químicos irritantes. Lengua escrotal, miren esta lengua como, bueno, miren como si tuvieran surcos, ¿no? Miren acá, una lengua escrotal. Es la presencia de ranuras en el dorso. Aquí las ranuras están en el dorso, ¿no? De la lengua con orientación cerebriforme. Cualquiera diría, parece las cisuras del cerebro, ¿no? Miren, con orientación cerebriforme, transversa o en peciolo de hoja foliar. Clínicamente causa dolor, ¿no? Vean, aquí tenemos longitudinales estas fisuras, ¿no? Pero es una lengua escrotal, mucho dolor. Después, fundamentalmente, después de que la persona consuma algún alimento, ¿no? Ácido, picante, irritante, caliente, etc. Y más aún, pues si el paciente no se hace un enjuague bucal, después de una media hora, después de haber comido una hora, ya siente que su lengua está ardiendo. Probablemente sea
a estas fisuras, a estas ranuras que se presentan ahí en la superficie de la lengua. Lengua vellosa. Cuando hablamos de la lengua vellosa, vean ustedes, realmente es una lengua, miren, media blanquecina, como si estuviera dándonos el criterio de una imagen algodonosa, ¿no? De vellos. Aquí vemos también vellos, miren como si esta lengua fuera peluda, ¿no? Miren como vellos ahí en la superficie. Se localiza en los bordes de la lengua, ¿no? Está relacionado con el virus del papiloma humano y herpético. Se ha visto más casos asociados al virus de la inmunodeficiencia y el Candida albicans, o sea, un hongo además, ¿no? Hay hipertrofia de las papilas filiformes. Presentan una coloración variable desde blanquecina a amarillo parduzco, especialmente si el paciente fuma. Cuando el paciente fuma, encontramos esta lesión ya más o menos oscura, ¿no? Teñida, ¿no? De café marrón, a negro, etc. Precisamente porque el paciente consume tabaco. Si no, pues no vemos esto, solo vemos únicamente estas lesiones, ¿no? Blanquecinas en el borde de la lengua o a veces justamente acá también en el dorso de la lengua. Alteraciones de la lengua. Tenemos una lengua geográfica, una glositis migratoria benigna, ¿no? Vean acá. Tenemos una lengua de este tipo, ¿vale? Hay cuánta gente que dice, doctor, yo tengo un problema, ¿no? Me arde, no sé qué pasa, pero hay unas como llaguitas que me salen y después de un mes desaparecen y más abajo aparecen estas llaguitas. ¿Y por qué les decía? Me causa mucho dolor, no puedo comer caliente, no puedo comer refresco, no puedo tomar, perdón, refresco, no puedo comer cítricos, no puedo comer picantes, etcétera, porque realmente se irrita estas lesiones, se ponen rojas así. Pero doctor, la pregunta era, siempre me aparece que si yo estoy 2 o 3 semanas, cuando estoy estresado, cuando tengo examen, y después de un tiempo desaparece y aparece al otro lado, o más arriba, o a su lado, otro más grande. Por eso se denomina glositis geográfica. ¿Por qué geográfica? Es como si estuviéramos viendo desde arriba, desde el cielo, estuviéramos viendo esos terrenos, ¿no? De una comunidad, miren, de una comarca, ¿ven? Para mí un terreno por acá, otro por acá, es decir, como un mapa, un verdadero mapa, ¿no? Un mapa geográfico. Por eso se denomina lengua geográfica, ¿no? También, como se inflama en estas regiones, puede haber la denominada glositis migratoria benigna. La causa es desconocida. Está relacionado con el síndrome de Down, con la psoriasis, el estrés, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos examen? Después del examen, no se me está saliendo apta, termina el examen, 2 días después desaparece, probablemente sea solo una glositis migratoria benigna. Se observan zonas mapeadas, rojizas, que contrasta con bordes blanquecinos, ¿no? Aparentemente normal o ligeramente blanquecinos. Estas lesiones son transitorias, quiere decir que hoy pueden estar y dentro de un mes probablemente ya no exista acá y aparezca más al contorno o estén enfrente de la lesión o un poquito más en el mismo lado de la lengua. Por eso se dice glositis migratoria benigna. En la histología hay una ausencia de papilas filiformes, como en esta parte pues no hay papilas filiformes, ¿no? Además que hay un infiltrado inflamatorio mono y polinuclear en el corium con acantosis. Glositis omboidal media, vean acá, tengo esta parte que es, ¿no? Que aquí existe una atrofia papilar central, ¿no? Se produce por persistencia del tubérculo impar, que evita la unión. Aquí hay una persistencia del tubérculo impar que está produciéndonos esta atrofia papilar, pero fundamentalmente está evitando la fusión, la unión de estos procesos linguales.
Es una lesión romboidea rojiza que se halla por delante de las papilas circunvaladas, ¿no? Histología, lesión papilar con acantosis, ¿no? Y alinización del tejido conjuntivo e infiltrado. Alteraciones del crecimiento de las glándulas. Muchas veces nosotros observamos que alguien en la consulta dice, no sé qué ha pasado, se me ha hinchado esta parte, y tengo el problema, no puedo servirme nada ácido porque ni bien como algo ácido me siento que hay mucho dolor acá. Claro, todas las frutas cítricas pues nos producen un aumento de la secreción de las glándulas salivales. Pero resulta que acá, pues ya, además de alteración, pues se está viendo ya un verdadero tumor, ¿no? Un tumor. Y como está ubicado en este ángulo mandibular, y voy a poner, quién sabe, a pensarme, que sea pues relacionado con el crecimiento de esa glándula que se encuentra en este ángulo, que se denomina glándula parótida. Alteraciones de el crecimiento de las glándulas salivales. Puede decir que falte una glándula salival, entonces utilizamos el término de agenesia, ¿no? Faltan los genes y por lo tanto no se ha podido desarrollar esa glándula. Puede haber aplasia. ¿Qué pasa cuando hay aplasia? Falta del desarrollo de la glándula por otros factores. Aun cuando existe el primordio, ¿no? Puede ser que existan los genes, pero no se ha desarrollado. Hay una aplasia. La hipoplasia, un desarrollo mínimo y rudimentario glandular. La hipertrofia, desarrollo focalizado de un grupo de células. La hiperplasia, desarrollo general de una glándula atresia. Y aquí vemos esto, aquí vemos este ejemplo típico y clásico, ¿no? Atresia. Aquí tengo, ven ustedes acá, tengo este intestino, ¿no? Miren una parte, un segmento de intestino, y de pronto hay solo un lugarcito que parece tejido conectivo que une a este otro segmento de intestino. Esto es lo que conocemos como atresia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha faltado o que falta acá el lumen, ¿no? Esta es parte de la pared intestinal. Miren, es parte de la pared, pero no tiene lumen. Entonces, ¿qué es atresia? Falta de lumen. Obliteración de un conducto excretor por falta de desarrollo total del conducto excretor de una glándula. Ectopía, presencia de grupos de glándulas localizadas en un lugar no habitual. Alteración del crecimiento de los dientes. Bueno, entonces hablamos de la alteración de estos dientes y vamos a decir lo siguiente, que los dientes pueden alterarse por el tamaño, pueden verse alterados por el número, pueden verse alterados por la forma, o sea, la forma de los dientes ya no es la habitual, la que hemos hablado, la que hemos conocido en anatomía dentaria, ¿no? No es lo mismo, el número no es lo mismo, el tamaño no es lo mismo, pero también pueden haber afectación de la erupción de los dientes, ¿no? Puede ser que los dientes estén alterados, ¿no? Alterados. Bueno, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, además de la estructura de esos dientes. Alteraciones del crecimiento de los dientes, vamos a hablar del tamaño. Los dientes pueden ser grandes, pueden ser pequeños, o pueden tener una raíz muy chiquita, y por eso se denomina enanismo radicular. Enanismo radicular. Miren este diente, la relación entre esta raíz y el cuerpo y la corona, ¿vean? Podríamos decir que es miti-miti. En otras palabras, una raíz muy pequeña y un cuerpo también. Miren, vean acá, tengo el cuerpo, ¿no? Y sin embargo la corona, y tengo una raíz casi inadvertida acá, casi plana esta raícita, ¿no? Entonces, este enanismo radicular no es nada más que la detención del crecimiento de esta raíz
¿Por qué le ha faltado crecer a esta raíz que debía proyectarse más o menos acá como unos medios centímetros o unos 6, 7, 8 milímetros más, ¿no? ¿Por qué no se ha proyectado? ¿Por qué no ha crecido? ¿Por qué? Porque puede haber habido un trauma, ¿no? O puede ser que se haya practicado una ortodoncia. Hay cuantas familias, ¿no? Porque tenemos una fiesta, etcétera, y lo veo a mi niño y digo, no, si te ves feo, hay que hacer algo, hay que mejorarte la apariencia, entonces te llevo donde un médico para que te ponga coronas, etcétera, o te ponga una prótesis, ¿no? Para aparentar. Sin embargo, lamentablemente, esta prótesis puede desarrollar un trauma sobre esas raíces, ¿no? Puede haber extracciones prematuras, ¿no? O sea, sabemos muy bien que los dientes sí tienen que caerse a cierto periodo, ¿no? Los dientes deciduos. Pero ¿qué pasa si nuestro niño tiene 4 años, tenemos una fiesta, somos los invitados, pues hacemos la muelita que está picada, que es un diente de leche, un diente, ¿no? Temporal. Le hacemos un tratamiento, ¿no? O simplemente retiramos esa pieza dentaria. Y lamentablemente el diente permanente, como hay un orificio que ha quedado, empieza a deslizarse y se va a formar. Pero antes ha de un enanismo radicular en esta pieza dentaria que hemos de extraer o quién sabe en el diente permanente que también se ha de producir esta raíz muy pequeña. En otras palabras, lo hemos de apurar para que pueda erupcionar. Hemos sacado el diente temporal y luego después el diente permanente se apura. Pero en ese apresuramiento que tiene el diente por emerger, ¿no? Pues lamentablemente no forma su raíz y se puede formar o se puede presentar este enanismo radicular. ¿En qué casos los dientes pueden ser pequeños? ¿No? ¿En qué casos los dientes pueden ser pequeños? Miren, yo tengo acá una piecita dentaria pequeña con respecto a la otra, ¿no? Este incisivo central, pues es de tamaño normal, el otro también, pero este incisivo central medial, pues es totalmente distinto en la forma, en el tamaño, ¿no? Miren, este es un diente muy pequeñito. Acá también tengo, ¿ven? Este es un diente que aparentemente tiene un tamaño normal, también otro al lado, pero el del medio es chiquito, ¿no? Como en este, vean por acá, no tengo. Bueno, pero estamos observando que los dientes pueden tener algún problema, que seguramente le han sacado para hacer un tratamiento porque era muy pequeñito la pieza dentaria, ¿no? Entonces puede ser que exista una microdoncia de todos los dientes o simplemente de 1 o 2 o 3 dientes que sean pequeñitos, ¿no? Puede haber una forma generalizada, ¿no? Donde todos los dientes son pequeñitos, ¿no? Como se presenta en el enanismo hipofisiario. No se me olviden cuando hemos hablado de los pacientes con gigantismo, ¿no? Pues lamentablemente eran gigantismos que se presentaban antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, a diferencia de la acromegalia. Entonces acá, pues lamentablemente la hipófisis no ha producido mucha hormona de crecimiento, pues los dientes también resultan ser pequeños, un enanismo hipofisiario. O hay una generalizada relativa, esto más que todo por haber utilizado algunos aparatos de prótesis que no han permitido el desarrollo de ciertos sitios o ciertas zonas o ciertos dientes en arcada dentaria. Microdoncia, miren acá, podemos encontrar esto, miren, las denominadas las chavetas laterales, ¿no? O lateral en clavija, miren acá, ¿no? Miren, un diente cónico, pequeño, ¿no? En clavija, forma cónica o estacada, de los dientes afectados, generalmente incisivos laterales, maxilares y de los terceros molares superiores. A veces suele faltar una pieza, ¿no? Totalmente. Macrodoncia. Tenemos todo lo invertido, lo que hemos hablado de la microdoncia, donde la lesión puede afectar a 1 o más dientes, el tamaño es mayor que el normal,
puede existir una generalizada verdadera, como existe en el gigantismo hipofisario, una generalizada relativa, donde hay un apiñamiento dentario por maxilar pequeño, como se observa en el síndrome de Carlson. Alteración del número de los dientes. Puede ser que no exista dientes, tenemos la anodoncia, puede que existan muy pocos dientes, la oligodoncia, muy pocos dientes, la hipodoncia. Estos dos van muy ligaditos. Vamos a ver que la diferencia está en números, ¿no? El número, ¿no? Si es más de 6, si es menos de 6, los dientes que faltan, entonces vamos a darles un denominativo. Será oligodoncia o hipodoncia. Y los dientes supernumerales, quiere decir que ya existe más de 1, 2 o 3 dientes que están por demás en esa arcada. Entonces son denominados dientes supernumerales. La anodoncia, vean, puede ser que la persona haya nacido o haya crecido, pues le falte un diente, ¿no? Miren, acá le ha faltado, pues ha nacido así, se quedó así, le han extraído, le han extirpado, no, para nada, entonces le falta. Entonces hablamos de una anodoncia, ¿no? Anodoncia. Entonces, esta anodoncia ha de ser, ¿no? Miren que le falta 1, 2 piezas dentarias. Miren acá, le falta una sola pieza dentaria. Ahora ya podemos entrar entonces a hablar. La anodoncia total, ausencia total de dientes, de tendencia generalmente familiar ligada al cromosoma X. La anodoncia parcial, o también denominada hipodoncia, ¿no? Que es la ausencia parcial de hasta 6 dientes, ¿no? Bueno, generalmente es de tendencia familiar. Y la oligodoncia, ausencia parcial de hasta más de 6 dientes. Entonces, ven, como aquí nos falta una pieza dentaria, 2 piezas dentarias, quiere decir que no hemos sobrepasado las 6, la falta de más de 6 piezas dentarias, ¿no? Entonces, esto es una hipodoncia, ¿no? Una hipodoncia. Una hipodoncia puede faltar 1, 2, 3, 4, 5 piezas dentarias, pero ya llegamos al 6, ya estamos empezando, quién sabe, a pensar en que ya sea una oligodoncia. En la oligodoncia, entonces, más de 6 dientes ausentes. Oligodoncia, ¿no? Vean acá, aquí me falta una pieza dentaria, ¿no? Reducción dentaria superior a 6 piezas. ¿Listo? Si nos falta más de 6, aquí tengo una. Miren, aquí hay una pieza retenida, ¿no? Si nos faltan más de 6, yo digo, esto es una oligodoncia. Es excepcional en caninos y primeros molares. El más afectado es el incisivo lateral superior, ¿no? O sea, los de arriba, ¿no? Terceros molares y segundos premolares, etc. Dientes supernumerales. Existe acá un excesivo número de dientes, lo denominamos hipergenesia o hiperodoncia, ¿no? Que pueden aparecer dientes supernumerarios mayor a 20 en la dentición temporal, mayor a 32 en la permanente. Estos dientes supernumerarios pueden ser únicos o múltiples. Si son únicos, pues solamente una pieza en la arcada superior o 1, 2 o 3 piezas en la arcada inferior que pueden aparecer aparte de las normales que están presentes, ¿no? En las múltiples, cuando pueden faltar un montón de piezas dentarias, pues generalmente están asociadas a la displasia cleidocraneal y al síndrome de Garner, ¿no? ¿Ven? Y el síndrome de Garner además tiene osteomas, un montón de complicaciones que son mucho más difíciles de entender, de diagnosticar y fundamentalmente de tratar, porque ya tienen un origen de causa genética. Por su forma pueden ser normales, ¿no? Se dicen normales cuando son suplementarias. Imagen en espejo, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos una pieza dentaria de un volumen, qué sé yo, X5, y de pronto más arribita aparece en ese mismo lugar o un poco al lado,
aparece otra pieza dentaria supernumeraria que también tiene las mismas características de las que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, normal, suplementario o imagen en espejo. Se parece igualito, parece un diente o qué sé yo, su derivado, ¿no? En el conoide son los dientes accesorios. La imagen es rudimentaria. Esta pieza dentaria está íntegra, bonita, etcétera. Tiene, qué sé yo, 1,5 cm de longitud, está conservado. Y más arribita parece un esbozo de lo que parece un diente o un conito. Por eso se dice conito. ¿No? Piedras mesiodens situada entre los incisivos centrales. Vean, acá yo tengo el mesiodens, situada entre los incisivos centrales. La corona tiene la forma de un cono, ¿no? Miren, ya no tiene carilla, sino más parece un cono. Y su raíz es muy pequeña. En otras palabras, también este diente adolece de un enanismo radicular. Es un diente con poca raíz, ¿no? Poco desarrollo de su raíz, ¿no? ¿Qué pasa con el peridens? Ven, estamos encontrando lo que el peridens está por fuera ya de premolares o molares. Ven, el dientecito, ¿no? Paramolar, miren, está por fuera, miren, situado en la cara bucalo-palatina de los molares normales, asociada con la disostosis cleidocraneal o el síndrome de Garner, ¿no? Este síndrome de Garner, además de presentar dientes supernumerarios, presenta osteomas, tumores, quistes sebáceos y poliposis colónica. Alteración de la erupción. Puede existir una erupción prematura, una erupción retrasada, pueden presentarse dientes impactados, puede existir el secuestro de la erupción. ¿Listo? Hasta ahí vamos a quedar porque nos falta mucho, sí, nos falta demasiado. Y pues no vamos a llegar ni a comprender. Ahí nos quedamos entonces, vamos a quedar aquí en este subtítulo. Y esta semana voy a tratar de no llevar el examen, sino la subsiguiente semana, porque no hemos terminado el tema, tratar de terminar solamente en esta parte de los dientes. Tenemos que poner, entonces, tendríamos libre ya para el grupo que no ha dado el día viernes, que darían este viernes, si la siguiente semana darían la práctica de esta parte, la patología de los trastornos de el macizo facial, dientes, etc. ¿Estamos de acuerdo? Está la representante nuestro en este Zoom. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Sí, doctor, se le escucha. Se escucha, doctor. Hola.